Le Figaro pronostica Irán, Ucrania, Taiwán, las crisis acechan en todo el mundo en 2022. El riesgo de que la República Islámica pueda construir una bomba atómica, Rusia ataque a Ucrania o China invada Taiwán podría arrinconar a Occidente. Irán, Ucrania, Taiwán y el riesgo de guerra. En primer lugar, el historial nuclear iraní, aunque no aparece en las portadas de los periódicos, es una amenaza real en el Medio Oriente. La tasa de enriquecimiento de uranio del 20% se ha aumentado al 60%, se construyen nuevas centrifugadoras para aumentar la tasa de enriquecimiento al 90%, la etapa final. Irán también incursionó en la producción de uranio metálico para fabricar carcasas de bombas. Un diplomático con un buen historial observa que Irán ha progresado de manera irreversible en términos de tecnología y habilidades de enriquecimiento. Los inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica fueron prohibidos, dejando a la comunidad internacional en la oscuridad. Junto con el progreso técnico, Teherán también gana deliberadamente tiempo en las negociaciones. En solo unos días o semanas, el JPOA, que Europa ha trabajado tan duro para lograr, no tendrá sentido. Consecuencias, Irán es sancionado nuevamente, el récord está de vuelta en el Consejo de Seguridad, Israel puede intervenir militarmente y nadie sabe si Estados Unidos y Europa lo seguirán o no. O el surgimiento de una potencia nuclear en Irán, lo que llevó a Arabia Saudita o Turquía a fabricar también bombas nucleares. La segunda crisis vino de Rusia. Después de reunir más de 100.000 soldados en la frontera, amenazando directamente a Kiev, Moscú anunció el final de los ejercicios, pero las fuerzas aún estaban allí. Ucrania, después de perder Crimea en 2014, sigue en peligro de ser invadida. Para el jefe del Kremlin, esta es una oportunidad, al igual que sus dos predecesores, Joe Biden sigue descuidando Europa y Oriente Medio para centrarse en la región del Indo-Pacífico. Putin vio la caótica retirada de Afganistán como una señal de la debilidad de Estados Unidos, y los oponentes consideraron la luz verde para Nord Stream 2 como una rendición. En Europa, Angela Merkel se ha ido, Emmanuel Macron está ocupado con su campaña electoral. Europa lamentará el intervencionismo estadounidense. Detrás de estas dos crisis se encuentra la credibilidad de Occidente, esté o no decidido a defender a sus aliados y a fortalecer la norma internacional. Un país no puede cambiar sus fronteras con otro por la fuerza. Una postura neutral de la OTAN, y la UE significa que Ucrania caerá en la órbita de Moscú. El tercer barril de pólvora es el conflicto China-Taiwán. Al igual que Moscú, Beijing está constantemente observando las reacciones de Estados Unidos. Aunque las principales potencias occidentales han demostrado que no están dispuestas a enviar tropas para evitar que Ucrania sea invadida, Washington siempre ha considerado la soberanía de Taiwán como una línea roja, ya sea demócrata o republicana. En el editorial La perspectiva del caos, Le Figaro descubrió que la potencia número uno del mundo, Estados Unidos, se ha reducido en la última década. Después de un largo clamor por el intervencionismo estadounidense, Europa pronto se arrepentirá. Porque el continente no estaba preparado para el nuevo equilibrio, incapaz de tomar represalias o simplemente defender sus intereses. Ante la perspectiva de una crisis, ¿puede Europa hacer frente a un Irán nuclear, una Rusia amenazadora o una China dominante? Con los colmillos y las uñas levantadas, Beijing no se ha atrevido a usar la fuerza. El tigre chino estira sus garras, pero duda en usarlo, según Le Figaro. Xi Jinping está estrechando los lazos con Rusia durante la Guerra Fría con Occidente. Vladimir Putin se ha quitado la cara para los Juegos Olímpicos de Beijing. El presidente ruso anunció que visitaría la capital china en febrero, mientras que Joe Biden organizó un boicot diplomático al evento y Gran Bretaña, Australia, Canadá y Lituania seguían los pasos. A cambio, Putin se siente honrado de ser el primer líder extranjero en enfrentarse a la cabeza de China desde el comienzo de la pandemia. Xi Jinping solo habló en línea con Biden, así como durante las cumbres del G20 y la COP26, escondiéndose detrás del gran muro de aislamiento durante casi 2 años. El señor Xi quiere usar los Juegos Olímpicos como un trampolín para su sueño nacionalista, antes de un importante año del tigre para el futuro del país. El Congreso del partido en el otoño es cuando Xi Jinping espera ganar un tercer mandato, contrariamente a la tradición, en medio de tensiones geopolíticas y económicas.
Jean-Pierre Cabestan, un experto en Hong Kong, dijo que las relaciones con Occidente continuarán deteriorándose. La pregunta es si esto debilitará a Xi Jinping en casa o no. Aunque sí ganó con una resolución histórica en la reciente conferencia central, los defensores de la apertura económica todavía están al acecho. La crisis energética, el riesgo de quiebra del grupo inmobiliario Evergrande, los riesgos financieros y la ralentización del crecimiento por la variante Omicron han causado dolores de cabeza en Pekín, con la obsesión por la estabilidad social. El crecimiento es el mayor desafío de 2022, como afirmó Yang Weimin, funcionario de Nationwide Xinjiang, que podría caer a alrededor del 5%. Miedo al aislamiento, pero es China lo que aliena a otros países. Las tensiones con Estados Unidos amenazan a la fábrica mundial, que siempre ha dependido de las exportaciones y algo de tecnología occidental. Una serie de sanciones dirigidas a empresas emergentes chinas por inteligencia artificial dificultan que estas empresas salgan a bolsa. Las relaciones con Europa, un importante socio comercial, también se deterioraron. La cumbre UE-China se pospuso, el acuerdo de inversión se estancó debido a la represión en Xinjiang, Hong Kong y las amenazas a Taiwán. Los vecinos temen y China puede volverse sola. David Sambau, profesor de la Universidad George Washington, dijo que el liderazgo de Xi le dio nueva vida al nacionalismo chino, pero hizo que la imagen del China fuera la más baja del mundo. Las encuestas del Pew Research Institute muestran que la opinión pública en los países desarrollados se ha vuelto hostil hacia Beijing desde la pandemia. Según Cabestan, los líderes chinos aprovecharon la pandemia para construir una fortaleza alrededor del continente, separándolo del mundo en algunas áreas. China tiene miedo de quedar aislada, pero son ellos quienes han creado las condiciones para esta situación. Sugirió que el Congreso del partido podría ser un factor para hacer que Xi Jinping sea menos agresivo en el tema de Taiwán para garantizar la estabilidad interna. Altos funcionarios estadounidenses chinos hablarán a principios de año para asegurar los canales de comunicación, y evitar una crisis en el estrecho de Taiwán o en el mar de China Meridional, pero es posible que no haya avances en el comercio. Enfrentar a Estados Unidos con el apoyo de Rusia, y seducir a los países del sur que necesitan infraestructura y vacunas es una estrategia a largo plazo de Xi Jinping, que quiere mantener su escaño hasta 2030, mientras que su rival Joe Biden está en desventaja en las elecciones de mitad de período del próximo otoño. Libertad de información, China, Birmania, Bielorrusia son denunciados. En el campo de los derechos humanos, el editorial de Le Monde pidió proteger la libertad de información sitiada. Según el informe anual del Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, y Reporteros Sin Fronteras, RSF, publicado en diciembre, el número de periodistas encarcelados alcanzó un récord en 2021, 293 para el CPJ, 488 seguidores de RSF. El único aspecto positivo es que se han asesinado menos periodistas, 24 para el CPJ, que se calcula rigurosamente, y 46 para RSF. Ambos informes denuncian enérgicamente los regímenes autoritarios de China, Birmania y Bielorrusia. La represión de Beijing contra Hong Kong tuvo consecuencias trágicas como la muerte de Apple Daily. El golpe en Birmania dejó atrás al periodismo después de años de democracia parcial. En Bielorrusia, Alexander Lukashenko fue reelegido presidente por cargos de fraude. No dudó en obligar a un avión a aterrizar para arrestar al periodista de oposición Rouman Protasevich. Además, Le Monde también mencionó violaciones al derecho a la información en algunos países que tienen buenas relaciones con Occidente como Egipto, Arabia Saudita o Vietnam. Por lo tanto, es necesario prestar atención al significado de la advertencia cuando se otorgó el Premio Nobel de la Paz a dos periodistas, María Ressa de Filipinas y Dmitry Muratov de Rusia. La variante Omicron domina la portada de todos los periódicos franceses. La amenaza de la variante Omicron ocupa la portada de todos los periódicos franceses hoy 28 de diciembre de 2021. Libération publicó una foto del presidente Emmanuel Macron con el título "Macron considera cómo hacer frente, les hechos", comentó Omicron, una estrategia de respuesta moderada. Similar a Le Monde Omicron, el gobierno busca la respuesta adecuada, el gobierno ajusta su respuesta a la ola de Omicron, título de Le Figaro. Desde certificaciones de vacunación hasta aumentar el trabajo desde casa, prohibir comer y beber en el transporte público, limitar nuevamente el número de personas en las reuniones. El gobierno debe tomar decisiones para proteger la economía y las escuelas.
En el editorial Desafío, Liberación comentaba que desde el primer bloqueo, Emmanuel Macron tiene dos obsesiones: mantener la economía y mantener abiertas las escuelas, para evitar que los niños se rezaguen, retrasen en la escuela, incluso sufran violencia doméstica. La situación de la epidemia es tan incierta que lo que es correcto hoy puede no serlo mañana. Algunos líderes tomaron riesgos con valentía, incluido el presidente francés, que aceptó todo o nada asumiendo que Omicron no provocó el colapso del sistema de salud. Ahora mismo está bien. Si Emmanuel Macron fracasa, los hospitales se abruman, la economía colapsa, la esperanza de reelección se desvanecerá, y si gana, será difícil para los competidores evitar este tema durante la campaña electoral. La Croix se tituló Dolor de cabeza de Omicron, y en un editorial pedía vacunación de todos modos. Desde que surgió el coronavirus en Wuhan hace 2 años, los gobiernos se han acostumbrado a nadar en aguas extrañas, siguiendo oleadas de variaciones y avances en la ciencia. Deben tener en cuenta los riesgos epidemiológicos, psicológicos, económicos y políticos. En los últimos días, Omicron complica la tarea de los líderes. ¿Qué es lo que más temen? El hospital está sobrecargado, la máquina de producción está parada. No se puede descartar la peor posibilidad de que ambos ocurran al mismo tiempo. Algunos países europeos han endurecido el movimiento justo antes de Navidad. Francia dejó a la gente para celebrar. La vacuna es actualmente el único baluarte contra COVID y, a pesar de las limitaciones de la nueva variante, sigue siendo el arma más eficaz. 2022, sueño de las estrellas. Preparándose para entrar en el nuevo año, el redactor Jean-Marc Vittori de Les Hechos no se olvidó de revisar las noticias del año anterior. Según el autor, al final, 2021 es mayormente tranquilo, menos caótico que 2020 con pandemias y recesiones históricas. Hubo 3 problemas notables el año pasado. Esa es la incertidumbre, ya que el virus cambia constantemente. Luego vino el teletrabajo, con sus pros y sus contras. Y finalmente, la inflación aumentó más rápido de lo esperado. Pero al releer artículos antiguos, el autor más impresionante es la confesión de Emmanuel Macron de que las vacunas se fabrican en Estados Unidos, no en Europa. Quizás soñamos menos con las estrellas que otras personas, dijo. El artículo concluye, así que en 2022, sueña con las estrellas.